Vamos a comenzar. En primer lugar, qué gusto tenerlos por acá, tanto los que están de manera virtual como los que están de manera presencial. Lo que seguía el día de hoy, según el programa, era hablar de la sociedad. Por eso Jesús les manda la fábula de Mandeville sobre las abejas. Pero cuando estuve revisando y pensando en las preguntas, me di cuenta que tenía que hacer una sesión previa a esa, que es la que voy a desarrollar el día de hoy, que es sobre los métodos del saber. Es muy importante que quede claro las diferentes maneras como los seres humanos generamos conocimientos válidos, que consideramos más o menos válidos. Entonces, esto lo trabajo en un artículo, pero que ya es medio viejito, publicado en el año 2009 en la revista que se llamaba Enclaves de la Filosofía, la revista del TEC de Monterrey, del Campus Ciudad de México. Es un artículo publicado en el año 2009. Y ahorita ya no es exactamente el mismo ensayo, pero voy a hablar un poco de eso. Entonces, bueno, planteemos inicialmente dos formas mediante las cuales la enorme mayoría de la gente genera los conocimientos en los cuales cree. El primero, y de manera masiva, es el que proviene de la ideología y de la religión. Estoy conjugando estos dos elementos y ahorita van a ver por qué. Porque tienen el mismo patrón de creencia irrestricta. Lo esquematizo con ese esquema, con un sol, el Tonatiuh, el rey sol, el dios, el Zeus, el que lanza los rayos, etc. ¿Qué le brinda? Eso es lo que indica la flecha, al sujeto, que indica a ciertos sujetos privilegiados, les brinda un saber. Y esos sujetos lo establecen en libros sagrados, lo establecen en documentos. Lo que se llama la ideología basada en argumentos de autoridad no es demasiado diferente. El digo esto y lo sostengo porque así lo dijo Freud, o así lo dijo Lacan, o quien sea. No necesito entenderlo, basta con que lo haya dicho. Eso no suena demasiado diferente a, es que si así lo dice la Biblia, tiene que ser verdad, porque la Biblia es la palabra de Dios. O así lo dice el Corán. Si bien el Corán no es exactamente lo mismo, que es un profeta, es Mahoma, el que dice las normas que le dicta Alá, de todas maneras tiene el carácter de libro sagrado, es decir, de todo lo que se encuentra ahí es verdad. Un buen ejemplo de esto, y para que lo entendamos bien el mecanismo, es el libro de Mormón. El libro de Mormón, el señor se llama John Smith, en las regiones del noroeste americano, noreste, bueno, considera que una de las tribus de Israel se fue a esa región del mundo en el Éxodo, y que llegó antes incluso que los
indígenas americanos, los que estaban ahí, Sioux, Apaches, Hopis, Pawnee, etc. ¿No? Y que los verdaderos, los que tienen derecho a estar en esas tierras, son esos hijos de Israel que volvieron de alguna manera. Y que es lo que atestigua el libro de Mormón. Si ustedes tienen el cuidado de leer el libro de Mormón, se van a dar cuenta que es un texto, lo menos que podemos decir es curioso, por no decir enloquecido. Pero es un libro muy exitoso. Hay una religiosidad que se expande y hay mucha gente que cree en eso, a pesar de que desde el principio era una cosa que sonaba absurdo, ¿no? Solamente John Smith podía leer las tablillas de oro que estaban escondidas en X lugar y que cuando se las dictaba a otro para que tomara, y con un momento dado ese otro, desconfiando, pierde uno de los documentos y le dice, pues díctamelo otra vez, ahí tienes la tablilla. El otro no lo puede repetir. ¿Por qué? Pues es evidente, porque se lo estaba inventando. ¿No? Pero es que es de locos que alguien pueda creer eso. Pero un poquito como que hablábamos la vez pasada, no es muy difícil encontrar creyentes. El mundo es tan inhóspito que nos da mucha tranquilidad creer que hay alguien, que hay algo que se preocupa por nosotros, que nos cuida, que sí sabe cómo deben hacerse las cosas. Nos encanta creer que llegue alguien y nos eche las cartas del tarot. Nos encanta creer eso. Existe la llamada ley de Forer, que consiste precisamente, es un principio psicológico que explica por qué los humanos nos encanta eso, creer en lo que otros, en adivinos, en clarividentes, en todo eso. Alguien que diga, tú no lo sabes, no te preocupes, yo te digo. Tú no sabes a dónde va a ir tu vida, no te preocupes, yo te lo digo. Yo te digo lo que tienes que hacer. ¿No? Y entramos a este proceso de servidumbre voluntaria, que estoy citando a Boécio, o la Boétie. Entramos a un proceso de esclavitud que en algunos casos llega a parasitar toda la vida. No es demasiado diferente los usos y costumbres de nuestros pueblos originarios. Es que así dicen los abuelos. Y porque lo dicen los abuelos no necesariamente es verdadero. ¿No? O es que así es la costumbre. Y sí, es que la costumbre es que la mujer venga 10 pasos atrás mío. O sea, hay una serie de cuestiones de los usos y costumbres que son de dar vergüenza, ¿no? Que carecen de todo fundamento. Pero no es demasiado diferente a algunas cosas de lo que se llama el New Age, ¿no? Que carecen de toda evidencia, ¿no? Y que mucha gente cree, ¿no? Pero en fin. Entonces, este tipo de pensamiento no tarda, como está basado en un tapar la angustia ante el vacío de la existencia, ante el sinsentido de la vida, que llegue alguien y nos diga, tú estás perdido en el mundo, estás en un estado de eyecto, como decía Heidegger, arrojado al mundo. No sabes ni dónde estás ni a qué vienes.
yo sí sé. Solamente tienes que comportarte como yo digo que tienes que hacer. Bueno, esto se puede imaginar, claro que tranquiliza a la gente, las esclaviza también. Y el problema es cuando llega otro con una idea diferente, pues se comienzan a pelear, porque ¿cuál es el que dice la verdad? Y como ninguna de ellas se sostiene, se comienzan a matar. Entonces tenemos guerras derivadas, ¿ah? Precisamente de pretender imponer, ¿no?, este tipo de creencias. Cuando comienzan a aparecer esas cosas, pues aparece en ciertos momentos en los cuales se da una crisis en la religión y en el espacio de la Grecia clásica. Ocurrió cuando, así lo explica Miguel Morey, un catalán, un filósofo catalán, que cuando ocurre la llamada invasión doria en los pueblos de la Grecia, y los dorios eran mucho más incultos que los que estaban ahí, y los dominan. Se pueden imaginar qué ocurrió con los dioses que tenían los que estaban antes. Pues se fueron al demonio, ¿no? Si los dioses eran los que los protegían y no funcionaron para evitar que esos desgraciados, los invadieran, y los otros eran tan incultos, eran nada más fuertes, pero ni dioses serios tenían. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ocurre una catástrofe en el pensamiento, en la verdad revelada. Y dice Miguel Morey, ahí fue donde comenzó el pensamiento filosófico, en esas ansias, en esos agujeros del pensar absoluto. Entonces, tenemos las tesis de Genófanes. Genófanes es un filósofo de Elea, de esa región de Grecia, que decía cosas como estas. Decía, si los bueyes tuvieran dioses, serían dioses bovinos. Si los caballos tuviesen dioses, serían dioses equinos. Todo para mostrar que los dioses en la Grecia clásica tenían cualidades humanas. ¿Qué quiere decir esto? Que era una simple invención de los humanos, que se los habían inventado. Por tanto, la idea del Dios creador pues se va al demonio. ¿Por qué? Porque lo que hay entonces es el humano, el que crea a los dioses. Bueno, a partir de esta crisis, porque eso es una crisis, comienza a generarse otro tipo de pensamiento donde ya no se busca que la verdad venga de otro lugar, como revelada. Todo se pone en cuestión y se busca que mediante el ejercicio de la razón se encuentren verdades. Y entramos ya, dejamos el terreno de la verdad revelada y entramos al terreno de la aletheia, de la verdad en el terreno de la filosofía. La verdad filosófica entonces tiene que ver, y aquí me refiero a un discípulo de Genófanes, que es precisamente Parménides de Elea, el cual en su poema ontológico va a decir cosas de este tipo. Él estaba preocupado por saber lo que era el todo, lo que era el ser, lo que era la totalidad. Y entonces dice, bueno, ¿qué puedo decir del ser? ¿Qué puedo decir de todo? Pues puedo decir que es uno, porque si es todo, pues nada puede ser uno. Ajá. Y si es uno, pues es continuo, es el ser que ocupa todo. Sí, ok, es uno y continuo. Si es uno y continuo y ocupa todo, pues es inmóvil. ¿Hasta dónde se va a mover si todo es él? Pues claro, tienes razón. Si es inmóvil, pues es eterno. Y va derivando
de manera lógica características del ser, iniciando así una forma de pensamiento tautológica, ciertamente, pero que produce verdades que se sostienen filosóficamente. Entonces, avanza mucho, avanza varios siglos la filosofía en este procedimiento. Aparece Sócrates, ya no preocupado por la totalidad, sino por las cualidades humanas. Pasa a convertirse la filosofía ya no en solamente ontología, es decir, estudio de toón, del ser, sino en filosofía moral, etc. Hasta que llegamos a un gran filósofo que cierra muchas ideas, que es Aristóteles, y el cual también se pone a definir qué es un filósofo. En el capítulo 10 de su Ética Nicomaquea, es decir, la ética que le dedica a Nicómaco, define al filósofo como el más parecido de los dioses, y que su tarea era, como los dioses, solamente contemplar. El filósofo estaba más allá de los problemas humanos y solamente casi desde el Olimpo, miraba lo que le ocurría a esos pobres animalitos que eran los seres humanos. Pero aquí aparece una idea muy clara, muy importante, porque se va a repetir hasta años después. No sé, Hegel, en la filosofía del derecho, Hegel va a decir que la fórmula, la van a recordar algunos, que es: el búho de Minerva levanta el vuelo al atardecer. Es decir, el búho de Minerva, es decir, la metáfora del pensador, del filósofo, levanta el vuelo, o sea, comienza a filosofar al atardecer, cuando ya pasó el día. El filósofo filosofa cuando ya pasaron las cosas. Dice lo que ya pasó. El filósofo no predice, el filósofo no corrige, el filósofo contempla y dice de lo que pasó. Y está bien, esto se sostiene durante siglos, el objetivo de la filosofía es ese, pero el pensar no se cierra ahí, hay otras maneras. No contentos con eso, aparece el método científico. El método científico, ya no filosófico, ya no es como en el filosófico una cuestión reflexiva. Un filósofo que se toma como esa parte de la totalidad dedicada a pensar, a pensarse. Si el filósofo, para hacerlo, se ubica en una posición muy peculiar, es: yo soy esta parte de la totalidad que está pensándose. Posición diferente a la del líder religioso, y es de: yo estoy recibiendo los mensajes de Dios y se los digo a ustedes. El filósofo no prescinde de Dios y yo soy esa parte de la totalidad que es autorreflexiva, que hace este movimiento. Por eso puse la flechita que volvía a sí mismo. El científico no tiene esa posición. En primer lugar, porque abandona el estudio del ser. El científico no se preocupa por la totalidad. ¿Por qué lo deja de hacer? Precisamente por una indicación de Aristóteles en el Organón. Aristóteles dice lo siguiente, dice: para que algo pueda ser pensado, tengo que definirlo, tengo que definir. Y dice: ¿y qué es definir? Definir es género próximo y diferencia específica. Es decir,
Para definir lo que es una mano, yo tengo que decir, una mano es una parte del cuerpo que permite agarrar cosas. A diferencia de la cabeza, que pues también es una parte del cuerpo, pero no puede agarrar nada. Se ayuda con él. Pero no, bueno, en general no, o una pierna, o sea, no, o sea, son diferentes cosas. O sea, entonces, género próximo y diferencia específica es, género próximo es en qué conjunto puedo meter este ente llamado mano, y diferencia específica, cómo se diferencia de los otros elementos que se encuentran en ese mismo conjunto. En este caso, mano es una parte del cuerpo, género próximo, que sirve para agarrar cosas, a diferencia de la pierna que no agarra nada, ¿no? O de la cabeza, o del tórax, o lo que quiera. Entonces, está bien, estamos de acuerdo. Aquí, así tenemos la definición de definición, estamos de acuerdo. Y entonces dice Aristóteles, a ver, define el ser. Pero es que es la totalidad. ¿En qué género próximo podría quedar incluida? Pues no hay. Entonces, como no puede ser incluida en ningún género próximo, pues es impensable. Es indefinible y por tanto impensable. Entonces, ¿para qué nos gastamos con ella? Y se olvidó la pregunta por el ser, dice Heidegger, durante 2000 años. Hasta que llega Heidegger y en El ser y el tiempo, 1927, retoma la pregunta olvidada. Pero bueno, volvamos, todavía no estamos en Heidegger, estamos en la filosofía, como comienza a preocuparse ya no del ser, sino a partir de Aristóteles, comienza a ocuparse de los animales, de los astros, de las cosas del mundo. Y con Aristóteles comienza la investigación científica. ¿Cuál es la gran diferencia? Que el científico se ocupa de las cosas del mundo, de los entes. ¿Ente qué quiere decir? Ente es el participio como caminante, es aquel que viene caminando, o estudiante, aquel que viene estudiando. El ente es aquel que viene siendo, es decir, aquella cosa que pasa por el mundo. Y hay muchas cosas, hay muchos entes. Y la ciencia se ocupa de ellos con este modelo que puse aquí al principio, arriba, un sujeto que es el científico que estudia objetos, que estudia entes, que estudia cosas del mundo, donde es muy importante que en su descripción, en su investigación, sea lo más objetivo posible. Es decir, que no ponga cosas propias, sino que sea la cosa misma la que se presenta sin ningún tipo de intervención por parte del sujeto investigador. Eso se mantuvo durante siglos, esta idea, y se creía que era plenamente posible. Hasta que llegan los físicos, ¿no? Heisenberg, llegan otros, comienza una beta por ahí, que muestran que eso sonaba muy bien, pero no era posible. El ejemplo más simple es, yo quiero mirar lo que es, quiero mirar un electrón, quiero ver un electrón. Pero para poder ver un electrón, dado que mis ojos requieren un impacto de fotones, pues yo necesito el electrón, pues iluminarlo. Si está en la oscuridad no voy a ver nada. Necesito iluminarlo. Y al iluminarlo, pues lo modifico. Es tan pequeño que el haz de fotones se constituye la luz. Si estamos pensando en la idea crepuscular de la luz, corpuscular, perdón. Me quedé con la idea de Hegel. Pero entonces esos fotones van a incidir en el electrón y lo van a cambiar. Entonces ya no voy a ver el electrón como era antes de que yo interviniera.
Por tanto, la intervención del investigador necesariamente modifica al objeto. Otro ejemplo, piensen en los primeros etólogos, los primeros estudiosos de la conducta animal. Yo quiero saber cómo es el comportamiento natural de los tigres. Ajá, pues voy a ir a su hábitat natural y ver cómo están. Pero me meto al hábitat natural del tigre, pues me van a comer. Ajá. ¿Sí? O al menos se van a espantar porque yo esté ahí y ya no se van a comportar naturalmente. Entonces, el investigador modifica al objeto investigado por el solo hecho de presentarse a investigar. La objetividad, este anhelo de la ciencia, muy pronto se reveló como algo que no se podía lograr tanto al grado de que Immanuel Kant, en la crítica de la razón pura, en particular en la parte que se llama la dialéctica trascendental, dice una frase que me pareció genial, que dice: la verdadera objetividad no es sino la suma de la objetividad y la subjetividad. Es decir, que si uno quiere ser objetivo, tiene que saber que está incluida mi subjetividad en el asunto, mi implicación, para decirlo en términos de René Leroux. Hay otro elemento que también es muy importante y muy caro al científico, y es que el científico tiene que ser pleno, no tiene que tener agujeros, tiene que ser dueño de todo su saber. No puede tener dudas de sus órganos, de su percepción, comenzando por ahí. ¿Sí? No puede tener inconsciente un científico. Imagínense que un científico está tomando datos del tamaño de los peces del estanque del dragón de Jade, que los vamos a tener. Y entonces, pero en vez de poner, no sé, 25 centímetros, pone 2.5 y se equivoca cada rato. Pues qué mal científico. Un científico no puede tener inconsciente. Tiene que ser objetivo, tiene que ser pleno. Es por eso que cuando alguna vez, hablando con mi amigo Laurent Cornas, un psicoanalista que ya falleció hace algunos años, me decía, hizo un ensayo muy bonito que se llama La escritura de lo trágico de la transmisión, donde se puede trabajar con mucho detalle sobre la máquina de Turing, es decir, el antecedente de las modernas computadoras. No es el único, hay otros, por supuesto, pero y en un momento se preguntaba acerca de si era posible que la inteligencia artificial fuera como la inteligencia humana. Y yo le decía a Laurent que eso era absurdo, porque la ventaja que tenían las computadoras era precisamente que no se equivocaban. Y la inteligencia humana necesariamente se equivoca. Necesariamente tenemos lapsus, sueños, síntomas, etcétera, etcétera. Es lo que además está en la base de la creatividad. Uno tiene un lapsus, cuando tiene una pérdida de objeto, eso me dice cosas de la intuición. La intuición, y refiero a este término porque hace tiempito François Dawan y también Jean-Pierre Lebrun señalaban la importancia de esta facultad, ¿no? Que no es igual a la inteligencia. La intuición implica un dejarse penetrar, dejarse obtener estímulos que van más allá de la razón. La intuición es ver a alguien y decir, este me está diciendo mentiras. No puedo demostrarlo, pero sé que es así.
claro, se pueden dar cuenta que hay un caminito muy delgado entre la paranoia y la intuición, ¿eh? ¿Sí? Uno puede equivocarse muy fácilmente. No puede alucinar que hay un gato en el cuarto y no necesariamente. ¿No? O un tigre, un pequeño tigre. Pero bueno, entonces, reitero, el científico cree a pie juntillas en la objetividad y cree que él puede ser objetivo. Hizo mucho bien cuando llegaron los físicos de la física, de la relatividad y la física cuántica para mostrarnos que no era tan así. Pero bueno, Heidegger va a hacer una crítica además a esa idea científica, a partir de un concepto que él va a establecer como que la ciencia no piensa. Eso es fuerte. A los científicos no les gusta que les digan que no piensan. Ahora él dice, Heidegger dice, yo no estoy diciendo que los científicos no piensen. Yo lo que estoy diciendo es que el científico, cuando asume determinada tarea, pues se pone a estudiar un objeto. Pero si el científico se pregunta acerca de lo que es la ciencia, en ese momento ya no está haciendo ciencia. Para preguntarse por sus conceptos fundamentales, tiene que abandonar el método científico y utilizar el método filosófico, o mejor, el pensar. Ahorita vamos a hablar un poquito de la diferencia. Ajá. Y eso es exacto. Cuando precisamente Heisenberg, el amigo de Heidegger, discute estos temas, va a estar totalmente de acuerdo con el filósofo. Heidegger también va a decir una cosa que me gusta mucho, como lo dice un discípulo de él, que es François Ferrier, que fue mi profesor. Ferrier, en un libro que se llama Regarder voir, mirar, ver, tiene una fórmula muy bonita. Él dice, cito casi textual, dice, durante la noche yo puedo ver la noche. Abro los ojos y veo la noche. Pero cuando es de día, yo ya no veo el día. Veo esta cosa, esta otra cosa, esta otra cosa. ¿No? O sea, para poder mirar el día, yo tengo que conservar la mirada de la noche. Que no es otra cosa que la mirada del ser. Como está todo oscuro, pues todo lo oscuro, esa es la noche. Pero en el día hay demasiadas cosas que llaman mi atención y que entonces ya no veo el día, ya no veo la totalidad. Es lo mismo que critica Heidegger al científico. El científico está perdido en las diversas cosas. Está bien, es su objeto, son los entes del mundo. Pero al hacerlo, al verlos, al dirigir su mirada hacia ellos, pierde a la totalidad. Ahora, pregunta, ¿el psicoanálisis es científico? Aquí se van a encontrar muchas respuestas, tanto de psicoanalistas que dicen que sí, hay incluso libros acerca del carácter científico del psicoanálisis. Lacan mismo en los escritos al final lo define como una ciencia conjetural. Yo me permito afirmar que no es cierto. ¿Por qué? Porque su método no es científico. ¿Por qué? ¿Cuál es el método del psicoanálisis? El método del psicoanálisis Freud estableció claramente, ahorita lo vamos a ver con todo detalle. Aquí lo esquematicé con ese esquemita que está abajo del método científico, que es de un sujeto que utiliza un procedimiento reflexivo igual al de la filosofía, es decir, que se investiga a sí mismo, pero lo hace ante un tercero, ante un otro que no es sino el psicoanalista, que es una especie de pantalla, que es el cuadradito que está ahí, que es una pantalla transferencial. El analizante
se investiga a sí mismo en un procedimiento, en un dispositivo, donde no puede evitar realizar transferencia hacia ese tercero, que es su terapeuta. Y es en ese vínculo donde se va a desarrollar la experiencia. Ahorita voy a volver. Voy a hablar un poquito más del método filosófico y de la crítica al método filosófico. Muy pronto, la filosofía se fue convirtiendo de esto que ocurrió en la Grecia clásica, que ya lo dije, un Parménides, un Heráclito, un Anaxímenes, Anaximandro, etc., que estaban preocupándose por los principios básicos y lo hacían con base en su propio saber. Con el curso de los siglos se fueron acumulando documentos. Ustedes saben, Platón tiene una memoria extraordinaria y dictó. Platón no sabía escribir, dictó de memoria los llamados diálogos socráticos. El primer filósofo que aprendió a escribir fue Aristóteles. Pero Sócrates era también analfabeto, igual que Platón. Todo derivaba de su razonamiento. La memoria era algo increíble para el humano actual, la memoria que había en esa época. Solo comparable con aquellos que ahora están afectados por un problema que se considera casi un problema neurológico, que es aquellos que no pueden olvidar, que todavía hay casos así. Hay un poquito más de lo que se llama la memoria fotográfica. Esos niños pueden recordar muchas cosas. Escuchan un número telefónico y lo pueden repetir sin problema años después. ¿Ah? Pero hay personas que recuerdan que les dicen, ¿y cómo ibas vestido el 15 de mayo del año, cuando tenías 6 años? Y lo pueden decir. Son casos excepcionales que existen y que van a seguir existiendo. ¿No? Y que no crean que lo viven de manera muy agradable. ¿No? Hay un discípulo, Gisela Pankov, una psicoanalista de enfermos graves, tiene una fórmula que era le psychotique n'a que mémoire. El psicótico solo tiene memoria. Esto lo va a decir de una manera muy bonita. Ahorita vamos a venir a esto, François Dabuin, cuando en un libro que se llama La transferencia como interferencia se pone a hablar del traumatizado, y aquí piensa en el traumatizado de síndrome de estrés postraumático o traumatizado de guerra o lo que sea, que dice el traumatizado no posee un acontecimiento, sino que él mismo es el acontecimiento. Le psychotique n'a que mémoire, solo tiene memoria, él es la memoria. Pero bueno, yo les decía, con el paso de los siglos se fueron acumulando documentos en la filosofía y la filosofía pasó de ser un ejercicio, una práctica filosófica de tratar de derivar verdades a partir del propio razonamiento a una repetición de lo que dicen los filósofos. Y a partir de ahí tenemos la enseñanza académica de la filosofía. Entonces ustedes van a cualquier facultad de filosofía y se encuentran que por ahí al lado están los cartesianos, por otro lado los aristotélicos, por otro lado están los platonistas, por otro lado los heideggerianos, los hegelianos, kantianos, marxistas, etc. Y cada uno habla su lenguaje. A la manera del ión socrático, ¿ustedes se acuerdan de este diálogo? De un momento dado el ión, que era un rétor, era esos que repetía la Ilíada, la Odisea, supongo, quizás, que no crean que es cualquier tarea, o sea, eran versos, pero eran muchos versos, ¿no?
Los Ion era de esos personajes que iban por la Grecia repitiendo la Ilíada y le aplaudían. Y entonces decía Ion, va con Sócrates y le pregunta, Sócrates, ¿sabes qué es lo que me pasa? O sea, cuando estoy con otros y se ponen a hablar de 1000 temas, yo me duermo. Pero menciona a alguien a Homero. Y en ese momento las ideas me vienen a borbotones y comienzo a hablar y hablar y hablar. De eso sí sabía. Pero es así ocurre. Vayan a un congreso de kantianos y le van a hablar no sé cuántas conferencias sobre el noúmeno y sobre el fenómeno y la diferencia, y sobre el saber trascendental y sobre... Y si son kantianos se van a divertir muchísimo. Si no son kantianos se van a aburrir horrores. Porque, y luego si ya conocen un poquito de otros autores, van a decir, pues, esto lo dice Husserl de otra manera, o esto lo criticó Heidegger. La obra completa de Heidegger son 102 volúmenes. Y es tan grande precisamente porque se dio a la tarea de revisar pues, básicamente toda la historia de la filosofía con el máximo cuidado. Y eso lo hace uno de los grandes maestros de la filosofía. Hegel hizo igual, ¿no? Si ustedes leen sus lecciones de historia de la filosofía que reúne Michelet, es un texto extraordinario que habla de todos los filósofos hasta él, ¿no? Pero bueno, entonces, sin embargo, Heidegger, criticando esa filosofía que había caído en la idea de que ser filósofo era repetir las ideas de los otros, Heidegger toma distancia y dice, yo no hago filosofía, yo pienso, denken. Y entonces hace este poemita, 1947, que encuentran en un libro que se llama Aus der Erfahrung des Denkens, de la experiencia del pensar, o desde la experiencia del pensar, se puede traducir de las dos maneras, donde el poema se los leo primero en el original. La poesía en principio no se traduce, pero lo va a traducir. Drei Gefahren drohen den Denken, die gute und darum heilsame Gefahr ist die Nachbarschaft des singenden Dichters, die böse und darum schärfste Gefahr ist das Denken selber. Es muss gegen sich selbst denken, was es nur selten vermag. Die schlechte und darum wirre Gefahr ist das Philosophieren. Ok. Ya lo dije, la poesía no se traduce. Hay un ritmo, tiene un ritmo. Pero bueno, dice, hagamos un esfuerzo. Tres peligros amenazan, drohen, al pensar. El bueno, y por eso peligro sagrado, heilsame, es la cercanía, Nachbarschaft, del poeta que canta, singenden, el poeta que canta. O sea, el peligro malo es la cercanía con el poeta que canta. ¿Por qué es el peligro malo? Porque el poeta es tan atractivo. El poeta dice algo que a todos nos deja maravillados. Claro, el poeta no sabe lo que dice, pero lo dice. Y eso es maravilloso. Ilumina. ¿De dónde saca eso el poeta? De la intuición. De un saber que va más allá de la razón. Es como el pintor, el Guernica de Picasso, uno lo ve y dice, es terrible el cuadro. Es peor que las fotografías de la masacre de Guernica. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo logra hacer eso el artista? Porque el artista se deja llevar.
se deja penetrar por la tradición y plasma sin darse cuenta de lo que hace. Es por eso es la musa la que me lleva, ¿no? Entonces, por eso el poeta es increíblemente atractivo, ¿no? El que hace poiesis, el artista, el creador. Porque maravilla, porque dice lo que uno estaba tratando de pensar, pero no encontraba las palabras correctas, y se encuentra con el poeta que lo hace. No lo hace de manera racional, lo hace de manera intuitiva, pero lo hace. Ok. Sigue el texto. Dice, Deleuze, el malo, y por eso peligro agudo, chaste, es el pensar mismo. Él debe pensar contra sí mismo, lo cual rara vez consigue. Nur selten enferma. Solo raras veces consigue. Entonces, el peligro malo es el pensar mismo. ¿Por qué? Porque él tiene que pensar contra sí mismo. Y eso solamente raras veces lo logra. Pensar es un ejercicio, en primer término, de dudar de las propias certezas. Esto que hace precisamente Descartes, cuando al comienzo de lo que se va a llamar después el discurso del método, las meditaciones metafísicas, él dice, quizás el mundo sea pura mentira y todo esto es una creación de un genio maligno que me está engañando y que no es cierto que haya. O sea, yo tengo una vara y la meto en un poco de agua y parece que está rota, la levanto y no está rota, la meto y parece rota, la saco y no está rota. Aquí hay una mentira. Quizás todo el mundo es una mentira. Y mis sentidos me están engañando. Y sea toda una obra de un genio maligno. Se quiere encontrar una certeza que sea irrebatible. Entonces llega el cogito ergo sum. Pienso, claro, y en tanto entidad pensante existe. Pienso, luego existe. Y eso es una verdad irrefutable. Ok. Entonces, reitero, el pensar tiene primero que pensar contra sí mismo. Y termina el poema Heidegger diciendo, el peor y por eso peligro confuso, virre, es el filosofar. El peor peligro es el filosofar. Porque confunde. Hace pensar que porque lo dijo Menganito, pues ya es verdadero. Y sí, Menganito podría ser muy brillante, pero eso no lo hace verdadero. Ok. ¿Qué va a decir entonces Heidegger? Pues lo que se trata es de pensar. ¿Y qué es pensar? Ya lo dije, primero contra sí mismo. Después de esto, o de manera paralela, hay un trabajo en lo que se llama la epistemología. Ya no en el estudio ontológico de To-on, del estudio del ser, que es lo que hacía Heidegger, sino en la epistemología. Y hay toda una larga tradición en este ámbito que comienza con el Teteto de Platón, donde hay diferencia entre la opinión y la episteme. Esto lo vamos a trabajar con mucho mayor detalle cuando hablemos del afán clasificatorio. Pero nada más lo señalo que desde ahí viene la pregunta acerca de cuál es un conocimiento verdadero y cuál no lo es, que es lo que Platón llamaba doxa, a diferencia del episteme, el conocimiento válido y verdadero. Y entonces, siguiendo esta larguísima tradición, llega Gastón Bachelard y escribe, a mediados del siglo pasado, La formación del espíritu científico. Después va a venir Althusser y bueno, y muchos otros, Canguilhem, Cavalier, muchos otros que van a trabajar sobre la epistemología.
antecedentes posteriores a Bachelard, pero va a haber una idea clave que va a plantear este filósofo francés, que va a retomar precisamente Louis Althusser, que es la idea de ruptura epistemológica, como una idea clave para diferenciar lo que él llama la ideología de la ciencia. Acuérdense que al principio hablé del pensamiento religioso, ideológico, y los homologué. Lo hice siguiendo precisamente las ideas de Bachelard. La ideología, dice Bachelard, parte de una cuestión, que son los fenómenos. ¿Qué es un fenómeno? Phenomenon viene de lo que se aparece. El fenómeno es eso que aparece a mis sentidos, a la vista, al oído, a la sinestesia, al olfato, al gusto. Y dice, la ideología parte de lo que se aparece, a eso que se aparece le pone nombre, ¿no? Eso es un gato, ¿no? Lo llamo gato, y a partir, ya no hay gato, pero había gato, ¿no? Lo llamo gato, y a partir de ahí, ¿qué hago? Digo, ahí ya vuelvo al fenómeno, o sea, como que solo nombrarlo fuera suficiente. Pongo un ejemplo más complicado para que se entienda mejor. La lluvia, llueve. Entonces, llueve en el mundo y entonces veo el fenómeno que hay agua del cielo y digo, esto lo voy a llamar lluvia, ¿no? ¿Y por qué cae lluvia? Pues que es una cualidad de la lluvia, el caer. Y pues, su cualidad, caer del cielo. Y ya, no necesito explicar más. Es una cualidad pluvial. Y ya. Dice Bachelard, la ciencia va más allá de la ideología. Introduce, comienza igual del fenómeno, pasa a la noción, ¿sí? Le pone nombre, pero ahí realiza una ruptura epistemológica. Es decir, introduce una teoría que da cuenta del fenómeno. Y entonces, no, claro, lo que pasa es que las nubes no son sino vapor de agua que llega a cierta altura y a cierta temperatura, presión, pues eso produce que caigan las gotas. Yo meto una teoría que me permite entender lo que es esa formación atmosférica que se convierte en lluvia y por tanto explica el fenómeno. Esta inyección de teoría convierte algo en científico. En una ciencia, que lo dice Popper, para hacerlo necesita ser falsable. Es decir, tiene que poder ser contradicha. Puede ser que llegue otro y diga, no es cierto, la lluvia es porque, no sé, pongo un ejemplo más certero. ¿La luz qué es? ¿Es un corpúsculo o es una onda? Estoy seguro que todos ustedes en la preparatoria tuvieron esa discusión con sus maestros de física y les habrán dicho, como a mí me lo dijeron, pues es que las dos teorías son posibles. Hay experimentos que apuntan en una dirección y otros que apuntan en otra. Parece que en ese momento lo que es dominante es la teoría ondulatoria, ¿sí? que es una onda. Pero durante muchos años convivieron las dos teorías sin que ninguna de las dos fuese dominante. Y las dos daban cuenta del fenómeno. Ok. Cuando uno se va a la pregunta acerca de las ciencias, sí,
igual nos encontramos con esta pregunta. ¿Es científico el psicoanálisis? Volvamos a ejemplos. Volvamos al ejemplo de la Biblia. Tenemos cosas, la Biblia describe que hay cosas en el mundo, esto que aparece en el Génesis. Ajá. Y entonces Dios le da nombre, bueno, y su hijo Adán comienza a hacer estas cosas también, y las va nominando, ¿no? Eso es ideológico. Todo fue creado en un instante. Por eso tenemos el Museo de la Creación en Petersburg, ese pueblito de Kentucky, donde yo no he estado ahí, pero un amigo que fue me lo contó, que se ven a seres humanos junto con dinosaurios, etcétera. Pues porque todo es la creación de Dios, y entonces todo tiene que haberse creado al mismo tiempo, y por tanto no tienen la menor, critican fuertemente la teoría de la evolución de Darwin. ¿Por qué? Porque la teoría de Darwin, de alguna manera, lo que está planteando es que los seres humanos somos animalitos, somos un derivado de la evolución, y entonces, ¿dónde queda el pueblo elegido de Dios? ¿Y dónde queda el haberse sido hecho a imagen y semejanza de la divinidad? Pues ya no hay de eso. La teoría de la evolución es profundamente anticatólica, anticristiana. Y pues por eso ha recibido críticas tan terribles de esa ideología. Y entonces dice, pero el biólogo se encuentra con el mismo fenómeno, cosas vivas en el mundo, les da nombre, claro, eso le llamo perro, gato, etc. Luego mete una teoría, la teoría de la evolución, la teoría de la supervivencia del más apto, tal como aparece en el origen de las especies. Y entonces a partir de ahí yo explico por qué este determinado pajarito, como los que estudió Darwin en sus viajes, por qué en este lugar desarrolló el pico de esta manera y en este otro lugar lo desarrolló de esta otra, ¿no? Dependiendo del ambiente, porque lo importante era la supervivencia de los más aptos, y aquellos que tenían el piquito más curvo en este lugar les permitía sobrevivir mejor, porque en ese lugar había semillas de tal manera que ese piquito podía, etc. Bueno, y les permite explicar. La ciencia explica, a diferencia de la ideología, que solamente da cuenta de. En la psiquiatría tenemos otra cuestión. La psiquiatría también parte de la locura de una serie de personas con ciertas cualidades. Algunos no se mueven nada, los llaman catatónicos, otros están totalmente agitados y tienen alucinaciones, los llaman esquizofrénicos, otros que alucinan que le está llamando el presidente por el teléfono imaginario y los llaman delirantes, etc. Es decir, pasan de manifestaciones de la locura a ponerles nombres y dicen, ¿y cómo explicas eso? No, esto ya es la ciencia psiquiátrica. Pero ¿por qué les da eso? No te gastes. Es un esquizofrénico. Sí, pero ¿por qué? Es esquizofrénico. Pero ¿por qué? Es que así nació. No tienen explicación. Simplemente describen. Hace una serie de descripción de hechos. Dice en este libro, Psicología, Ideología y Ciencia, Bernstein y Pasternak, Gloria y Frida Sal, que es un texto muy importante que sigue las ideas de Bachelard, Althusser, etc. Que en el psicoanálisis ocurre diferente. En el psicoanálisis parte igual de la locura, pero esas manifestaciones, que se les da nombre, por supuesto, pero que son leídas a partir de una determinada teoría, que es la teoría freudiana, que parte de la idea de que los seres humanos tuvimos un primer estadio de vida que olvidamos en el curso de los años.
Y que esos sentimientos, deseos, etcétera, que tuvimos en nuestra primera infancia, van a configurar una cosa que Freud denomina lo reprimido originario, lo urverdrängt. Un ejemplo muy lindo de esto, se los cuento, es mi propio hijo, Federico, cuando tendría, no sé, 8 años, una cosa así, 9 años. Le enseñamos fotos de cuando tendría 3, 4 años, que yo lo veía precioso, o sea, los niños son muy bonitos en general a esa edad, pero él no quería mirarse las fotos, le daba vergüenza, se veía, no quería verse. Y pues me acordé de lo que planteaba Freud. ¿Por qué? Porque la imagen de ese niño, Freud dice en los 3 ensayos para una teoría sexual, que todo niño es un perverso polimorfo. ¿A qué se refiere esto? Cuando el niño está en ese periodo que es su majestad el bebé, His Majesty the Baby, cuando está en ese periodo, hace lo que se le pega la gana, se divierte como enano, si quiere alguien lo carga una muchacha y le agarra las chichis y no le, o sea, lo hace y no le importa, ¿no? Es la etapa de los juegos sexuales, hacen muchas cosas, pero cuando crecen y entran a la represión, todo eso que hicieron, desearon, etcétera, se reprime y configura este núcleo, este hueso, ¿no? Esto que va a llamar después Freud la roca de la castración. Esto inaccesible, esto reprimido originario, que va a ser la fuente de las otras cuestiones que va a reprimir la persona. Entonces, la teoría freudiana permite mirar la locura y decir, ah, claro, esto que te pasa es porque, como dice la teoría, tú te pasó este mecanismo que lo llamo represión, o fue sublimación, o fue... Y así explico tu conducta enloquecida e incluso la puedo curar. Aquí pasamos a un elemento que es absolutamente novedoso. La psiquiatría de la época de Freud y su maestro, Jean-Martin Charcot, que era neurólogo, decía que la locura era incurable, que era hereditaria. El maestro anterior a Freud, Joseph Breuer, decía la locura, la histeria en la ocasión, ocurría porque la persona tenía una predisposición genética a entrar en unos llamados estados hipnoides. Y cuando estaba en ese estado, cualquier cosa que ingresara a la percepción quedaba en ese estado hipnoide y luego daba lugar a la locura. ¿Pero por qué le dan los estados hipnoides? No sé. Es una predisposición genética. Freud no. Freud elabora una teoría que permite dar cuenta de eso. Y por ello puede pensar las maneras de curarlo. Aquí entramos entonces en un terreno que es totalmente diferente al de la ciencia de la época y al de la filosofía de la época. Acuérdense que el filósofo solamente contemplaba, no curaba. El psicoanálisis es una práctica que pretende transformar al otro, pretende curar. Ok. Ups. Ahora sí. Bueno, entonces, el psicoanálisis, entonces, comienza a elaborarse con mayor cuidado y toma también distancia de esas tesis que se plantean a partir de las ideas de Bachelard. Y la teoría psicoanalítica deja de ser tan importante. Freud, de hecho, en un texto que se llama Consejos al Médico, si no me equivoco es ahí en los escritos sobre técnica psicoanalítica, va a plantear que
Un solo caso podría derrumbar toda la teoría del psicoanálisis. Un solo caso. Es decir, que lo importante del psicoanálisis era la práctica, el ejercicio, el arte. Cuando Lacan toma este mismo tema, va a denominar a la teoría como ficcional, como delirante, lo cual retoma muy bien ese texto Manuel, la teoría como ficción. Y entonces a partir sobre todo, y quien lo plantea claramente es Lacan, el psicoanálisis se convierte en una práctica que se aprende en la práctica. Es un ejercicio, es claramente eso. El psicoanalista no aplica una teoría, no está pensando en que el analizante sea como dice la teoría. Al contrario, el psicoanalista se calla y hace lo que el analizante le pide. Si el analizante le dice que se calle, el analista se calla. La chimney sweeping, la talking cure, todas estas ideas que aparecen en el caso Anao, dirigidos a Joseph Breuer, que después Freud retoma eso, ese callarse, para que sea el analizante el que discurra. Precisamente muestra cómo la posición de predominancia pasa, vuelvo al esquema que les planteé antes, pasa del psiquiatra, o sea, en la ciencia quien tiene la predominancia es el sujeto que investiga, el científico. Y el otro, la cosa, es un objeto, es un ente. En el psicoanálisis quien tiene la preponderancia es el analizante. Y el analista pasa a ser el otro. El que lleva el análisis es el analizante. Este es un cambio radical, absolutamente radical en la forma de trabajar. Y es por esto que alguna vez a Jean Lalouche, cuando le preguntan si trabajaba, él dice, yo no trabajo. El que trabaja es el analista. El que está haciendo todo el esfuerzo por entenderse a sí mismo, por recorrer su historia, por entender el sentido de sus síntomas, es el analizante. El analista es un secretario, ¿sí? Porque guarda secretos, acompaña. El analista es testigo, sí. Da testimonio. Es importante que esté el tercero, que esté el analista. Pero, ¿para qué? Para que el otro no se mienta a sí mismo. A los humanos nos encanta mentir, ¿no? Si ustedes van a cualquier cárcel y se pueden hablar con los que se encuentran ahí encerrados, se van a encontrar con que nadie es culpable. Incluso el peor asesino es que no tenía de otra. Y les digo la verdad, tienen razón. En esa circunstancia, con esa historia, no tenían. Se requiere poseer posibilidades alternas para poder responder de otra manera. Una persona terriblemente abandonada, terriblemente juzgada, va a reaccionar de la peor manera. No es criminal el que quiere. Es producido por una sociedad enferma. Pero bueno, entonces el psicoanálisis, reitero esto, es una práctica, pero no es la única. En el mundo ha habido otras prácticas. Alguna vez, creo que algunos de ustedes ya lo saben, lo hice durante muchos años meditación Maharishi, hice también yoga,
tenía la fantasía en mi juventud de irme alguna vez a un monasterio zen, nunca lo pude hacer. ¿No? Y mi trabajo en esto es solamente como lector. El zen es una práctica también de lucha contra el sufrimiento. Está pensado de esa manera. Y tiene mucho del trabajo que va a indicar Lacan contra el narcisismo. Tiene ideas que son muy, muy caras y muy cercanas a la práctica analítica. Y además muy curativas, ¿no? Los occidentales, y aquí les narro la experiencia de Hermann Herrigel, que era Eugen Herrigel, que era un filósofo alemán que en los años 30, cuando la mayor cercanía entre la Alemania hitleriana y el Japón de Hirohito, se va en este intercambio que había en estas dos naciones en esos años, se va algún tiempo a Japón y se presenta así, tal cual, en un monasterio zen. Y dice, yo quiero aprender zen. Y lo ven y dicen, oiga, pero es occidental. O sea, sabiendo que para que alguien se haga monje zen, eso comienza desde la infancia, ¿no? Si alguien quiere hacerse monje zen, es admitido en la temprana infancia. Y no cualquiera es admitido. Hay una serie de pruebas para ello. Y una vez que pasa eso, quizás logra terminar la formación y se convierte en un monje. Hay muchas escuelas de Zen, muchísimas. El Zen es tan vasto, quizás mucho más que las variantes de la religión cristiana. Entonces, cuando llega Herrigel al monasterio, dice, quiero aprender Zen. Ante su terquedad, dicen, bueno, está bien, ok. No lo vamos a hacer monje de ninguna manera, pero usted tomar clases de ikebana, así, de florecitas así bonitas, zen, o puede aprender tiro con arco, o equitación zen, o ya no me acuerdo qué otra cosa dije. No fue capital, no, era, o ceremonia de té. Y él rechazó ikebana, lo de las plantitas y la ceremonia de té, porque le parecían femeninas. Se puede imaginar cómo era Herrigel. Entonces nada más le quedaba la equitación zen y el tiro con arco. Pero se dio cuenta que la equitación zen era sin montura. Entonces dijo, mega, esa no me gusta mucho. Y entonces tomó el tiro con arco. Y lo narra todo en un libro que se llama aquí, Zen en el arte del tiro con arco. Y entonces narra Herrigel cómo él llegaba. O sea, era, no sé si todos los días o cada tercer día, no me acuerdo. Y se iba 1 hora. Y era llegar a un lugar donde había unos blancos, me daban estos arcos grandotes que usan en el Japón. Estaban las flechas, tomaba una flecha. Ella sabía tirar con arco, lo había aprendido en Alemania. Pero bueno, tomaba ese arco, agarraba la flecha, la colocaba, jalaba, disparaba y el maestro atrás. No, así no, no. ¿Ah? Todo el tiempo, toda la hora, todos los tiros. Pasan los meses, pero era muy necio. Y todas las veces era, no, así no, ay, no entiendes nada, no, así no. Hasta que un buen día, toma, dispara y el maestro dice, ay, ya es una reverencia. Por primera vez. Y dice Herrigel, y yo no me di cuenta de lo que hice.
Tomé la flecha y disparé. Me dijo, ¡no! No entendiste nada. Y siguió otra vez, no. Y el libro termina de manera muy bonita. Termina diciendo, hasta que no me di cuenta que yo no era el arquero, que no había flecha, que yo mismo era la flecha. Fue que pude tirar como tira el Zen. Y por eso el Zen, el maestro Zen, el arquero Zen, nunca hierra un tiro. Porque él es la flecha. Esto mismo, esta idea del camino, esto lo trabaja muy bonito François Dawan en el libro que se llama La trascendencia como interferencia. Habla del do, esto que está en karate, do, aikido, taekwondo, este do que es el camino. Está también en el teatro no. Este teatro tan peculiar, que no sé si alguna vez lo han visto, me invitó mi amigo Fujio Miyajima, una vez aquí cuando vino un teatro no a México. Es una experiencia muy particular porque es un teatro muy diferente. Es un teatro con dos personajes principales, luego unos que acumulan por ahí, donde hay vuelta de fantasmas. Es muy, muy peculiar. Hay uso de máscaras. Es muy, muy particular la experiencia. Fomenta mucho la imaginación. Pero para poder, lo importante es que para poder ser un actor de teatro no, se requiere toda una práctica, como la Zen, o sea, toda una serie de rituales, como la ceremonia del té. Mi amigo, precisamente Fujio, alguna vez me hizo ceremonia de té. Yo era un estudiante de filosofía de los primeros grados. Y lo único que me queda de esa experiencia es cuántos detalles. Era un ritual que se seguía a pie juntillas. Y donde el objetivo era producir un cierto estado de ánimo, un cierto temple. Eso sí lo recuerdo. Pero son cosas muy, muy peculiares. Ahora, cuando uno está... estamos tratando de hablar de los métodos de saber, de los métodos para generar saber. Si yo quiero saber sobre la totalidad, pues claro, puede ser con método filosófico, asumiéndome como esa parte de la totalidad que está pensándose a sí misma. Si quiero yo entender lo que es un ente del mundo, una cosa, lo que es un plano inclinado, una bola que baja en un plano inclinado para saber la distancia a la que puede llegar, la aceleración que puede desarrollar, etc. Yo lo puedo hacer con la ciencia de la física. Pero cuando el objeto de estudio es la locura, la cuestión se hace más complicada. Porque, pues como ustedes se imaginarán, siempre que uno habla de la locura es la locura para quién. Y aquí me refiero a un ejemplo muy sencillo. Si ustedes leen el primer DSM, el Manual de Enfermedades Mentales, el primero que se escribió hace como 20 años, se van a encontrar con una patología muy peculiar. La homosexualidad estaba incluida en el DSM. Si ustedes leen ahorita el DSM-5, que es el último, ya la quitaron. Desde el DSM-3 me parece que lo quitaron. Pero en el primero aparecía como una enfermedad mental. ¿Sí? Ahorita ya no. Pero es la misma ciencia psiquiátrica. Sí. Y bastante reciente, hace 20 años. ¿Cómo que cambió esa idea? Entonces la locura para alguien
Entonces, porque eso, si es, la cosa cambió de esa manera, quiere decir que hay cosas que ahorita se consideran locas que quizás no lo son. Es más, y vuelvo al Japón tradicional. Esto lo narro en un libro que se llama El síntoma del arte, que es que hace muchos años conocí a un profesor japonés de psicología que se llamaba Kishida Shu, que era de la Universidad de Kioto. Bueno, un japonés. Y entonces, el doctor Shu, platicamos en inglés y él me cuenta que en el Japón antiguo no había ni paranoia ni esquizofrenia. En esos años yo había leído el texto de Leona Tyler, el Manual Estadístico de las Enfermedades Mentales, donde Leona Tyler, como buena estadística, dice, la paranoia existe en un 0.009% de la población, tanto en Micronesia como en Australia, como en Rusia o en Estados Unidos. Es la misma proporción. Y la esquizofrenia el mismo, un 0.007. Y la manía depresión, etc. Y lo había demostrado, etc. Los diversos lugares del globo. Entonces, cuando me dice el doctor Shu, yo le digo, bueno, yo le dije, me lo quedé pensando. Dije, oiga, pero no le creo tanto. Le dije, oiga, pero entonces si no había eso, había gente que alucinaba y deliraba. Y decía, sí, claro. Pero esos no eran locos. Digo, ¿por qué? Si es que mira, el Japón antiguo tiene una religión que se llamaba el Shinto, el sintoísmo, decimos aquí en México. Y el sintoísmo tenía millones de dioses y se podían crear dioses. Entonces, si uno veía a un señor rezándole un semáforo, pues llegaba el otro que hacía Shinto también y le preguntaba, oye, menganito, ¿qué te está diciendo el dios semáforo? ¿No? Y no pasaba nada. Era considerado pues, una persona pues, que tenía ese dios y ya. ¿Qué es lo que generaba eso? No se generaba la reacción de cristalización de la locura. ¿A qué me refiero con eso? Para que alguien enloquezca no se requiere solamente que tenga alucinaciones y delirios, se requiere que haya una comunidad que lo rechace por tener alucinaciones y delirios. Ese rechazo va a cristalizarlo en una determinada posición. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que todos pasamos por accesos de locura. Exactamente eso estoy diciendo. ¿Quieren ver loquitos? Busquen niños de 5, 6, 7 años y mándenlos a que traigan algo de una habitación oscura. Y el niño les va a decir, es que me da miedo. Y usted va a decir, no hay nada. Me da miedo. ¿Pero qué te da miedo? Hay cosas, hay monstruos, no hay nada. Pero no quieren ir. Y realmente se mueren del miedo. Si ustedes los obligan, los van a traumar. ¿No? ¿Sí? Puede ser que los acompañen, pero entonces ustedes se convierten en su ayudante contrafóbico. Eso también es una locura, es una forma de locura, la fobia. Si yo a ese niño lo comienzo a catalogar como el alucinado, lo puedo mantener enloquecido, como enloquecido toda la vida. Y lo puedo convertir en un enfermo mental. Si yo digo, sí, my paz, no te preocupes, yo voy por él. Y yo voy por la cosa, la traigo. Va a pasar el tiempo y solito se le va a pasar. ¿Por qué se le pasa? Cada caso es diferente. Pero, salvo casos extraños que por alguna razón el pavor nocturno se mantiene, en general, la mayoría de las personas lo sobrepasan. Pero prácticamente todo el mundo lo tuvo. Como todos los niños tuvieron el momento en el cual
les entró la angustia por la muerte de sus padres, que es un momento verdaderamente terrible en la vida, pero que se va olvidando. Los humanos, afortunadamente, tenemos la posibilidad del olvido. Pero entonces, ¿a qué voy con esto? La locura es algo que nos ocurre a todos. Dependiendo de la sociedad, hay sociedades más abiertas a ella, más permisivas, más tolerantes, que permiten un vínculo con ella más sencillo. Hay otras más terribles que etiquetan y cristalizan a alguien en la locura. También hay situaciones particularmente dolorosas, particularmente terribles, como decía, donde la persona es el acontecimiento, donde la persona es el desgarro, ¿no? Donde no está desgarrada por algo, sino ella misma se convierte en el desgarro, ¿no? El desgarramiento. Ahí se requiere algo más. Una acción tan traumática requiere algo más. La locura, entonces, fíjense lo que estoy planteando. La locura no excluye al otro. Es algo vincular. Se es loco para otro. Es el otro el que lee la locura. Es por eso que ustedes seguramente lo habrán visto en alguna persona. Muchas personas enloquecidas dicen, es que yo no estoy loco. Para todos los demás está loco, pero él no se vive loco. Es en un entre, la locura se da entre, no excluye. Es una manifestación de una verdad disruptiva, explosiva, horrorosa. Es un texto en busca del lector, la locura. François Dabois lo dice con todas sus palabras, es una forma de investigación, la locura. Si nos permitimos ser co-investigadores del otro, podemos acompañarlo en su experiencia. Y si tenemos suerte, curarlo. Entonces, precisamente este objeto tan peculiar, este objeto que no es una cosa que esté allá, sino es un entre, es una cuestión vincular, eso requiere un método diferente. Freud inventa el método psicoanalítico. Un método donde el loco mismo, que era en este caso él, investiga sus sueños, investiga sus síntomas, investiga sus lapsus ante un tercero. En el caso de Freud, su amigo Wilhelm Fliess. Pero este método, reitero, no es científico. ¿Por qué? Porque el objeto no es una cosa de esas que estudia la ciencia. Es un entre. La locura es entre. Y esa práctica se tiene que hacer en la máxima veracidad. ¿Ah? Freud intenta hacerlo. Pero bueno, Fliess era un buen otorrinolaringólogo que era además paranoico. Yo pienso que pudo apoyar a Freud precisamente gracias a la paranoia, no a la capacidad de ver la laringe, la faringe, los cornetes nasales, o el oído, sino precisamente porque su paranoia le permitía una rapidez en la lectura de lo que le pasaba a Freud muy especial. Es por eso que después del Congreso de Nuremberg, en 1910, donde Ferenczi, precisamente Sándor Ferenczi, el húngaro, el discípulo de Freud húngaro, plantea la importancia del análisis del análisis. Como consecuencia de ese, entrevistan a Freud y le dicen, oiga, ¿y usted que es el analista de todos, usted con quién se analizó? Y Freud dice esa frase,
que van a recuperar muchos autores, incluido Didier Ancier en este libro, que Freud dice, hice mi autoanálisis con Wilhelm Fliess, este otorrinolaringólogo paranoico, que ya les mencioné. La paranoia de Fliess era muy particular. Él decía que todo ser humano tenía dos partes, su parte femenina, su parte masculina, y esas se distribuían en porcentajes. Que además había una numerología, que el número 28 era el número femenino, el número 23 era el número masculino, y que las cifras, las fechas importantes de una persona tenían que ser combinaciones numéricas entre el 28 y el 23, que no crean que es fácil hacer esas. Entonces, por ejemplo, cuando nace su primer hijo, dice, claro, mi esposa en ese momento tenía 28 años con 4 meses y 23 días, lo cual da una cantidad de quién sabe cuántos miles de días, y estos miles de días son 28 por 23 más 28 entre 23, así. Y en esas largas cadenas numéricas establece exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque tendría que ser necesariamente logrado ese número con números 28, 23. La locura es un ejercicio difícil. Bueno, Freud, podemos decir que su análisis no fue muy logrado. Eso sobre todo se ve en la última época de Freud, en su analizar a su propia hija, cuando él ya había dicho que eso era absurdo, incorrecto, en el trato que dio a varios de sus discípulos que se le adelantaban en algunas ideas, Rank, Ferenczi, etc. Y que produjo exclusiones medio tristes en la historia del psicoanálisis, movimientos francamente autoritarios, pero bueno, es una historia que habla de los problemitas que tenía Freud mismo en su propio análisis. Lo importante es que abrió un método que nos abrió las puertas de investigación sobre sí mismo, que es el psicoanálisis. Este método analítico va a tener variantes, y ya con esto ya casi termino. En primer lugar, hay un elemento que es muy importante, que muchas veces no se trabaja con todo el detalle que debiera, que es el elemento de la comunicación entre inconscientes. El método psicoanalítico no se hace desde la conciencia del analista. No es el yo del terapeuta que está aplicando un método. Eso es ciencia. El psicoanálisis no es ciencia. El psicoanálisis no es un sujeto que está aplicando un método. No es eso. El método consiste en colocarse en una posición tal, la posición del analista, que permita al analizante colocarse en la posición de sujeto que se investiga a sí mismo ante ese tercero denominado analista. Pueden entender ustedes en este momento por qué el analista no da conceptos, por qué el analista no ayuda al analista. Puede llegar a decir cosas, dice Freud, cuando el analizante está a punto de decirlas, o el analizante ya las sabe, pero algo le está impidiendo decírselas. Es decir, la voz del analista no es sino una más de las voces del analizante. Lacan va a indicar desde el discurso de Roma, es decir, función y campo de la palabra y el lenguaje de psicoanálisis, que el análisis es una práctica del discurso, es algo del lenguaje. El lenguaje es una cosa muy extraña. Si ustedes escuchan a un lingüista hablar del lenguaje, les va a decir, es un medio de comunicación. No hay cosa más falsa. Cuando Heidegger se encuentra con el problema del lenguaje, va a decir, el lenguaje es el pastor del ser.
¿Qué diablos es eso? ¿Qué diferencia tan enorme entre un medio de comunicación y el pastor del ser? ¿Qué es el pastor del ser? El que lleva al ser, el que lo acompaña, el que lo conduce. El ser, la totalidad. ¿Sí? El lenguaje como logos, como palabra. De hecho, hay la conferencia de 1950 de Heidegger, que se llama así, Logos. Lacan va a traducir solamente 2 personas en su vida, Freud y Heidegger. Y el artículo de Heidegger que traduce especialmente Logos. Le pongo un ejemplo que les va a resultar totalmente comprensible. Si ustedes me dicen a sus hijos, niño, piensa antes de hablar, ¿no? Si ustedes tratan de realizar eso, se van a dar cuenta que simplemente es imposible. A ver, voy a poner el pensamiento y ahora le voy a decir, no se puede. El habla sale sola. Lacan decía, el hombre es un parlentre. Somos hablantes. El habla. Eso lo decía clarito Heidegger en un libro que se llama Unterweg zur Sprache, de camino al habla. Decía Heidegger, die Sprache spricht. El habla habla. El habla a través mío. Es demasiado narcisístico pensar yo hablo. No es así. Es el habla la que habla a través mío. Y si yo tengo el suficiente respeto, le voy a permitir que hable bien. Y no la voy a estar interrumpiendo. Voy a dejar que su discurso marche. Eso lo entendió muy bien Lacan. Pero yo pienso que es quizás el elemento para mí maravilloso. Cuando leí Lacan eso dije, ese señor me encanta, ¿no? Porque entendió eso. Ya lo había hecho de alguna manera Heidegger, pero no, Heidegger nunca trató de curar a nadie. Lacan se dio cuenta que ese era su elemento, su herramienta, ¿no? Y lo que empezó a aplicar. El acto psicoanalítico para mí es un acto más de habla. El acto psicoanalítico también es un acto de habla. Pero bueno, no me meto. Ese es un seminario que va a dar Lacan a la mitad, un poquito después de la mitad de su práctica, digamos, como maestro. Quiero cerrar con esto una última parte, que es la que tiene que ver con el método psicoanalítico de Françoise Dabuan, lo que ella denomina la psicoanálisis à l'inverse, el psicoanálisis al revés. Yo lo dije hace un momento, bueno, es algo que plantea ella, lo desarrolla junto con quien fue su marido, con Jean-Marc Godilly, y viene bastante bien desarrollado en este libro, Historia y Trauma. La idea de Dabuan y Godilly proviene de una intuición, y es de que Freud se había traicionado a sí mismo cuando había dejado atrás lo que él denominaba su neurótica, es decir, su teoría traumática, su teoría traumática de la causación de las neurosis. Dabuan y Godilly lo dicen con todas sus letras. Fue por amor, por evitar reconocer la propia perversión del papá de Freud, que había abusado de sus hermanas, de las hermanas de Freud, lo que hizo que dijera, no es cierto que todos estos pacientes míos me cuentan que habían sido abusados por sus padres. Eso es falso, eso no ocurre. Y entonces abandona la neurótica, su teoría traumática. Ellos vuelven a tomar esa idea, vuelven a la idea del trauma. Eso les permite entender mucho mejor lo que ocurría con los traumatizados de guerra,
y crean una forma analítica que no es exactamente igual a la que plantearon Freud y Lacan, que lo llaman así, psicanalizadoras, que menciono solamente dos elementos básicos. El primero que tiene, el primero que es que un objetivo. El objetivo es el olvido, el poder pasar a otra cosa. Esto es muy la definición de Alush de salud mental, como lo plantean en letra por letra. O como lo desarrolla en otro libro Alush, se llama La psicanálisis, erotologie de passage. El psicoanálisis, erotología de pasaje. Donde a partir del vocablo aletheia, verdad en griego, deriva que el verbo lezo quiere decir precisamente olvido. Y entonces la verdad es desolvidar, desocultar. Y plantear como un objetivo del análisis el ser capaz de olvidar. Esto mismo lo retoma Dagon. Y sobre todo piensen en alguien que viene de la guerra, que viene del trauma de la guerra. Entonces de lo que se trata es que pueda dejar eso atrás, que pueda olvidarlo. Y con un vínculo, y ellos se ponen ahí a trabajar sobre los principios de Salmon, un gran psiquiatra que trabaja con traumatizados de guerra, y los de Rivers y otros, Bion, que trabajaron, Frida von Reichmann, que trabajaron con traumatizados de guerra, Ferenczi, se pone a seguir los principios de Salman para trabajar con estas personas. Vamos a hablar ya más, no el día de hoy, de los principios de Salman. Pero reitero que el objetivo es que el otro pueda olvidar, ¿no? Y segundo punto, la transferencia como interferencia. Es decir, en un momento dado, se produce algo similar, aunque no exacto, a eso que Sándor Ferenczi llamaba el análisis mutuo. Explico primero cómo lo desarrolla Ferenczi. En sus diarios, en su diario clínico, Ferenczi habla de lo que le pasaba al final de su práctica. Ferenczi va a morir de manera muy triste, o sea, antes de cuando debería, de una enfermedad de la sangre, pero hacia el final de sus días, él comenzó a hacer una cosa que fue muy criticada en su, que él llamó el análisis mutuo, que en un momento dado él llegaba y le decía a su paciente: ahora usted siéntese en la silla del analista y yo me voy a acostar en el diván. Y comenzaba a asociar libremente. Y no faltó el que le dijera: oiga, pero si se acuesta usted en el diván y comienza a asociar de lo que le dijo su anterior paciente, si está asociando libremente tiene que decirlo todo. Entonces va a hablar de lo que le dijo el otro paciente. Sí, pues sí. Oiga, ¿y eso no es un brincarse el principio de secreto? Dice, bueno, pues haremos una comunidad donde todos sepamos de todos. Así decía Ferenczi. Obviamente, pues eso no tuvo muchos seguidores y hasta donde yo sé, no conozco a nadie que haga análisis mutuo. Pero lo que plantea Dagon y Godelier no es eso. Ellos plantean que después de un análisis, digamos, tradicional, donde llega alguien y habla de lo que le pasa, etc., y el otro va acompañando, va siguiendo, va co-investigando, saca mapas, hacen recorridos, pregunta, bueno, hace un análisis. Hay un momento dado en el cual la gran historia, la gran historia en la cual está inmersa la historia del analizante, que es narrada a partir de una petite histoire, que es su vida personal, se enlaza gracias a la gran historia con la historia del propio terapeuta. Y es en ese momento en el que el terapeuta descubre por qué la transferencia del analizante. Y en ese momento no puede sino regalar ese fragmento de sí que le permite al analizante entender lo que le pasa y le permite pasar a otra cosa respecto a su locura. Eso lo llama transferencia como interferencia. Se interfiere la historia del analista
en la historia que viene contando el analizante. Y el atreverse a decir es profundamente curativo. Entonces, esto en otro seminario, Dawan lo hablaba como la importancia del fracaso. ¿Qué es el fracaso? Ese es el lugar en el cual el yo dice, es que no sé lo que estoy haciendo. Cometí un error, mil disculpas. No sé qué hice. Pero ¿no decía Freud que de lo que se trataba en el análisis hubiera comunicación entre inconscientes? Entonces, cuando el yo deja de estar operante, ¿quién es el que se está comunicando? Pues claro que el inconsciente. Por eso el yo lo vive como fracaso. Pero entonces el fracaso no es un fracaso si estamos hablando de psicoanálisis. Pues claro, porque lo que se trata es de que se comunique el inconsciente del terapeuta con el inconsciente del analizante. Y eso requiere del fracaso yónico. Entonces, hay una serie de cuestiones para mí muy logradas en el trabajo de Dawan y Godelier que en mi lectura recuperan elementos clave del psicoanálisis tal como lo describió Sigmund Freud. Pero bueno, vamos a dejar acá. Quedan unas 2 diapositivas, pero ya estamos en tiempo. No sé si hay alguna pregunta, comentario, algo. Claro. Yo dejaría una frase que algo de lo que has planteado, Luis, me hizo recordar que leí esta mañana. Estaba leyendo un librito que me traje de Buenos Aires, librito muy ameno y muy pequeño que se llama El secreto y no, de Claudio Magris, que es un autor que a mí me gusta mucho. Sí. Un autor No lo he italiano. leído. ¿El secreto y qué? Y no. Y no. El secreto y no. ¿No? Y no. Trata de preguntarse qué es un secreto, cuál es su función, cómo se protege. Indaga el secreto como arma de poder, instrumento de la religión, elemento del ámbito íntimo. Bueno, y toma algunos escritores como Singer o Javier María, etc. Pero hay un parrafito que algo de lo que dijiste me resonó, que es cortito. Dice así, que me resonó sobre todo cuando hablabas a la mitad de tu exposición del análisis y de los niños y del olvido, de la necesidad de olvidar, ¿no? Dice, quizá en el fondo, al menos en parte, todos seamos espías, guardianes de un secreto, aunque no sea otro que el de nuestra identidad más profunda, tan secreta que nosotros mismos la desconocemos. Pues sí. Sí, claro. No, eso nomás, como una venda. Sí, muchas gracias, Raúl. Sí, es el inconsciente. Es por eso que nos fascina. Lo que me parece fuerte ahí es no diría puesta en cuestión, pero sí cierta incerteza con respecto a la identidad, ¿no? Que a veces se hace de la identidad una especie de cosa estructurada y firme y fija de la cual no se puede salir. Así como por un lado se va en busca de una identidad, a veces los sujetos quedan como atrapados en una identidad. Yo soy tal cosa, ¿no? Y entonces cuando él dice esto de que sería nuestra identidad más profunda, pero tan secreta que quizás no podemos conocerla nunca, me parece una incerteza, una ambigüedad interesante. Sí, sí. Sí. Muchas gracias, Raúl. Es muy linda la referencia. Yo me quedé pensando un poco en lo que dice Raúl, en la frase que dijiste de Heidegger,
el lenguaje es el pastor del ser. El habla a través mío. En esa frase que decía la Biblia, ego sum qui sum, yo soy el que soy y yo soy el verbo. Entonces, tiene la identidad manifestada en el habla. Y esta no es única, no es en un solo momento, sino que va cambiando. Y al ir cambiando la palabra a través del conocimiento, a través de las experiencias con otras personas y sobre todo el psicoanálisis, también va cambiando el analista. O sea, no es el mismo analista el que empieza una sesión que el que termina. Mira, ¿sabes? Me recuerdo una vez, Alberto Ladoña decía algo similar, decía, o no decía exactamente lo mismo, él decía, el analista se prueba en cada sesión, en cada intervención. Yo podría añadir que no sabe, que es el analizante el que puede dar fe de que lo es. El analista solamente hace lo que tiene que hacer. Y sí, es probable que cambie de la entrada a la salida. Estoy de acuerdo contigo, Gregorio. Muchas gracias. O sea, puede ser tocado por la experiencia. Así es. Bueno, pues muchas gracias a todos. Nos vemos entonces en 15 días. Sigo entonces, vuelvo al tema de lo de la sociedad. ¿Sale? Un abrazo. Gracias, muchas gracias.